Hace unos días, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer un nuevo marco curricular general para este año escolar o que funcionará a partir de este año escolar, primero de manera piloto, a partir del 29 de octubre. Y vamos a hablar sobre pues esta nueva política educativa con Marco Fernández, quien es evidentemente especialista en el tema. Hemos platicado con él muchas veces en el programa, coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública e investigador asociado de México Evalúa. ¿Cómo estás, Marco? Hola Pascal, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, pues entre las cosas que han llamado la atención de este nuevo programa es la eliminación de los grados escolares, ¿no? Para pues determinar una nueva manera de enseñar. Y bueno, me gustaría que nos dijeras pues qué te ha parecido esto que se da a conocer pues en medio de los efectos de una pandemia que ha sacado de las aulas a más de 1 millón de alumnos, los cuales pues todavía no se tiene noticia de que vayan a regresar a estudiar. Sí, pues mira, creo que por un lado es importante nada más señalar que no se desaparecen los grados escolares. Lo que busca es reordenarse la forma en que se ven estos a partir de fases educativas. El problema, más bien, desde mi punto de vista, uno tiene que ver justo con lo que señalas. Primero, en el contexto en el que llega la propuesta, estamos hablando de prácticamente 1.700.000 estudiantes Ujú. que de los diferentes niveles, desde preescolar hasta la media superior, abandonaron la escuela, ya no están en las aulas, sin que hasta ahorita se haya dado a conocer medidas específicas por parte de la autoridad para ver cómo vamos a rescatarlos sin tener un diagnóstico justo de las afectaciones de los aprendizajes o tener medidas para ayudar a atender el problema socioemocional. Dicho eso, eh, hay una serie, creo, por un lado, de descalificaciones que son las más visibles en el documento respecto a todo lo que se intentó en el pasado, que sí, porque es una herencia neoliberal, eurocéntrica Ujú. y demás adjetivos, pero en términos de la parte sustantiva, hay, creo, muchas dudas para empezar, empezando por los docentes que el lunes comenzaron su capacitación intensiva para ver cómo socializar estos nuevas propuestas de planes de estudio. De hecho, como bien dices, comenzará un piloto en 960 escuelas, es decir, 30 por estado y no en todos los grados escolares, solo en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. A estas alturas del partido, todavía no nos informa la autoridad cuáles van a ser estas 30 escuelas que seleccionarán, cómo capacitarán en esto que es fundamental, sobre todo porque dice la propuesta que vamos a meterle el contexto de cada escuela y que para eso el maestro tiene que codiseñar el plan de estudio. Como decía una persona del sistema educativo, lo que es evidente con toda franqueza es que hace ya 2 semanas que se presentó esta propuesta de planes de estudio, la autoridad quedó desnuda. Desnuda porque a días de empezar el ciclo escolar, con franqueza no tiene nada concreto. Y por eso están ahí viendo cuál va a ser el contenido siquiera de este piloto para estos grados escolares. Déjame preguntarte Eso esto, me parece que los retrata. ¿qué implica que el maestro tenga que diseñar el plan de estudio? Es decir, cada maestro en cada aula del país lo hará de acuerdo con su criterio y con lo que él piensa son las necesidades de los alumnos. ¿Esa es la idea? La idea es, por un lado, se supone que va a haber un contenido mínimo nacional Ujú. y que cada maestro de cada plantel va a meterle esta parte que tú dices.
la parte en que tome en consideración el contexto y aspectos específicos del plan de estudios. Eso, la verdad, pues suena, digamos, incierto, por decirlo amablemente, Ujú. sobre todo porque además no es la primera vez que se habla de la necesidad de establecer la flexibilidad del currículum y solo se quedan en bonitas palabras. Hay una parte incluso que me parece, desde mi punto de vista, una falacia, al decir que hay que poner al centro de los esfuerzos educativos a la comunidad y no como en la educación neoliberal que ponía al estudiante como individuo. Y pienso que es una falacia porque cualquiera que haya dado clases sabe que desarrollar el aprendizaje de la chica, del chico, para que se pueda adquirir las competencias, los conocimientos que lo formen como persona, que le ayude a tener los elementos para integrarse eventualmente de manera exitosa al mundo laboral, no está en contraposición a tomar en cuenta, sí, el contexto donde está la escuela y buscar que esos conocimientos, esas competencias Ujú. ayuden a su comunidad. No es una u otra. Y la propuesta pues, de la SEP en esta visión, digo, claramente ideologizada, tiene que ver con hay que poner al centro a la comunidad. Nosotros acabamos de publicar el día de hoy un análisis en el blog de educación de Nexos, Aquí lo en tengo, de donde hecho ahora lo justo voy a compartir en mis redes sociales y lo estaba leyendo desde muy temprano esta mañana. Marco, muchas déjame gracias, interrumpirte Oscar. para no Ujú. cortarte, porque tengo que hacer una pausa obligada y regresamos y nos cuentas pues un poco más de tu apreciación y también pues de este análisis que publicaron ustedes hoy en el blog de Nexus, si me permites. Con muchísimo gusto. Regresamos enseguida. Le agradezco a Marco Fernández que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. De hecho, estamos enlazados con él vía audio y video. Y estaba yo leyendo, Marco, el texto que publican Sandra Reyes, Laura Herrera y tú en el blog de Nexos, Marco Curricular General 2022, una oportunidad perdida para la educación básica. Y dicen que el principio de integración curricular apuesta por dejar de mirar los planes de estudio, estructurados tradicionalmente por asignatura, para articular saberes mediante diálogos entre 4 campos formativos, 7 ejes articuladores que son transversales a todo el currículo y 6 fases de aprendizajes que agrupan saberes que se comparten entre grados o niveles escolares. Entonces, esto no significa que los grados escolares, como tradicionalmente los hemos conocido, van a desaparecer. Exacto. No, para nada no van a desaparecer, pero justo hay aspectos básicos que, por ejemplo, no se precisan, no se, se dice, vamos a fomentar la interculturalidad crítica. Pues vayas a saber tú qué significa eso, porque no hay una definición en el texto o en los borradores que ya tienen Uh -huh. de lo que le llaman los analíticos, es decir, en pocas palabras, las materias que van a dar en los grados escolares, ni siquiera queda claro esta parte. Dicen, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, que se puedan conectar con otras áreas del conocimiento. Suena muy bien. El problema otra vez es cómo llevarlo a la práctica. Uh -huh. Yo no quisiera pensar que un ejemplo, cuando incluso el entonces secretario Esteban Moctezuma empezaba a hablar de esto, a nosotros nos dijo, mira, es como si el maestro está enseñando biología, sale al campo y empieza y le pide a sus estudiantes que cuente el número de árboles. Y ahí está aprendiendo cuestiones de biología y cuestiones de matemáticas. Yo sí, pues le dije con toda franqueza al secretario que me parecía, digamos, poco afortunado, por decirlo de amablemente, su ejemplo. Eso no es tomar en serio el tratar de Uh -huh. ver cómo dialogar entre distintos ámbitos, por ejemplo, del conocimiento. Hay un punto nodal que me parece aquí que se tiene que poner. Hay como una tensión incluso al interior de la Secretaría de Educación Pública, porque por un lado, el documento descalifica a las evaluaciones estandarizadas,
dicen que son herencia de los organismos internacionales, el Banco Mundial, Ujú. la parte de la OSD y demás, y que por eso cada maestro tiene que hacer su propio instrumento de evaluación. Pero al mismo tiempo, el día cuando se presenta en los planes de estudio, la autoridad federal dice que está preparando con Mejor Edu, que es la institución que sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, una evaluación diagnóstica, por fin, de una muestra de escuelas del país para ver el tamaño de la afectación de los aprendizajes y que estas evaluaciones van a ser estandarizadas. Pues sí, es que no se puede de Entonces, otra manera, ¿no? No hay otra sin manera de duda, hacerlo. de hecho, imagínate, tú esperas que cada chico, independientemente de si está, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en San Pedro, allá en Nuevo León, Ujú. en Campeche y demás, tengan un conocimiento mínimo, por ejemplo, de cómo hacer una división, cómo hacer una multiplicación y demás. Tú como maestro, independientemente de que haces algunos exámenes y demás, Ujú. necesitas un instrumento externo para saber si estos conocimientos comunes los pudiste alcanzar con tus alumnos en el aula o no. Ujú. Y si no, para ver qué tienes que hacer para ir mejorando y que sí alcances esos conocimientos. Sí. Al mismo tiempo, si tú imagínate, Pascal, que tú fueras autoridad, bueno, necesitas esa información para decir cuáles son las escuelas que traen más problemas, dónde están Pues en sí, las para trabajar afectaciones más de en los ellas, ¿no? aprendizajes Sí, para trabajar más en claro. ellas. Entonces, y sobre todo, la contradicción mayor Ujú. es a lo largo del texto se reitera que el propósito de la nueva escuela mexicana es ir atacando y terminar la desigualdad. Pero en los hechos, Ujú. las políticas que ha impulsado la administración lo que han hecho es aumentar la desigualdad educativa. Cancelan estancias infantiles, Sí. cancelan las escuelas de tiempo completo, Ujú. le reducen sustantivamente el presupuesto al CONAFE, para Ujú. quien nos escucha, el Consejo Nacional de Fomento para la Educación es justo quien atiende de todos los estudiantes a los menos favorecidos es a través del CONAFE y al CONAFE le han reducido sustantivamente el presupuesto. Entonces, pues está muy bonito que diga que supuestamente el plan de estudios busca atender este problema de desigualdad, que por Ujú. supuesto es un problema grave, pero en los hechos la autoridad va en otro camino. Entonces, Ah, uno va ajá. viendo el contenido del plan de estudios y, perdón, hay mucha verborea y poca sustancia pedagógica. Oye, entonces esto empieza a aplicarse a partir del 29 de octubre en 960 escuelas, que todavía no está claro cuáles van a ser. ¿Y qué es lo que vendría después? Sería, y es en primero acuérdate que es en primero de preescolar, primero de primaria, Sí, primero solamente de en esos secundaria, grados. Ujú. solo en esos grados. Sí. Y de acuerdo a lo que publicó la SEP el viernes pasado en el diario oficial, el próximo año, el ciclo escolar 23-24, ahí sí se aplicaría a todas las escuelas, Ujú. pero además se aplicaría a segundo y tercero de preescolar Ujú. y segundo y tercero de secundaria. Ujú. Dice que para segundo y sexto de primaria van a ir todavía trabajando los contenidos de la propuesta de los planes de estudio, de forma tal que los estudiantes que no entran en el piloto, Ujú. todos van a estar estudiando con los planes de estudio vigente Ujú. y que ya la renovación completa será hasta el ciclo escolar 28-29. Pues sí, pero eso, como sabemos, en México llega cada gobierno, la educación desgraciadamente no es una política de Estado y el próximo gobierno va a tener otra idea y los afectados van a ser los alumnos que les tocó pues este plan piloto o esta aplicación paulatina de algo que, como tú dices, todavía no se entiende y creo que los maestros tampoco lo entienden. Y sobre todo, fíjate, en los últimos 20 años, con esto va a ser el cuarto plan de estudios, Sí, como si el problema fueran los planes de estudio. El problema es que justo uno, tenemos una desigualdad de acceso a las oportunidades educativas ujú, y cuando se tienen son de baja calidad, aunque no les guste la palabra a los de la cuarta transformación. ¿Qué quiere decir baja calidad? Que los chicos, a pesar de que terminan, por ejemplo, la primaria, muchos no comprenden lo que leen, no pueden dominar los conocimientos básicos de la matemática sí, para resolver problemas. Y
aunque eso se detecta con las pruebas estandarizadas que una parte de la SEP llama hoy neoliberales, nos podemos echar el rollo ideológico que queramos, Sí. pero la realidad es que los chicos necesitan aprender mejor y eso no se resuelve cambiando los planes de estudio. Si hay una crítica que se puede hacer a las autoridades educativas anteriores y que se debe de hacer y la hicimos, es que, por ejemplo, cuando se han hecho las pruebas justo de enlace, planea, PISA, el problema es que no se usa la información para ayudarle a las escuelas a ir diciendo, ok, claramente esto no nos está funcionando para enseñar, por ejemplo, el concepto de la hipotenusa. Sí. ¿Qué le vamos a hacer para poder que eso Sí, pueda se ser aplicaron las tangible pruebas y para el ya, chico? ¿no? Y se dejó ahí Exacto. la información. Pues eso no, Claro. ahí sí, eso sería, eso es tirar el dinero. Claro. Lo que necesitas es usar la información para ir atacando la desigualdad que sí tiene el sistema educativo y que no se resuelve. Uno, no se resuelve con discurso, como el plan de estudios, y mucho menos con medidas que, como las escuelas de tiempo completo, al cancelarlas, ahí sí te amuelas a los menos desventajados de la sociedad, que incluso ahí estaban los resultados. Aprendían mejor y como muchos de ellos vienen de familias muy, pero muy pobres, recibían sus primeros alimentos a través de las escuelas de tiempo completo. Pues sí, qué Ahora el contradicciones. presidente al presidente tuvo, digamos, la osadía la semana pasada cuando presenta a la nueva secretaria y le da las gracias a la anterior, que supuestamente la anterior dice tuvo tan grandes acciones que en medio de la pandemia no hubo rezago educativo. Imagínate Eso más. nada más retrata a un presidente que no tiene ni idea de lo que pasa en la educación. Hace ratito veía la mañanera y la señora de las mentiras decía que se estaba desinformando sobre los planes de estudio. Y irónicamente, ella dijo, los planes de estudio van a empezar en septiembre. Y yo dije, no, bueno, pues que sea la primera que por lo menos lea lo que sus compañeros de la autoridad presentan, que es el 29 de octubre. Pues sí, en el mundo de los otros datos todo eso es posible, Marco. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Muchísimas gracias como siempre por el espacio, que tengas muy buen día. Igualmente, Marco Fernández. Vamos a una